Vamos a hablar de un tema complicado, de un tema difícil, de un tema que puede llegar a doler a muchísimos. Vamos a hablar de historia también. Vamos a hablar de los últimos meses, de lo que ha acontecido con este tema del racismo, en donde a muchos les parece incómodo, en donde a muchos les parece políticamente correcto e incorrecto, y donde se han venido muchísimos cambios y muchísima sensibilidad a partir de los sucesos y el fallecimiento de George Floyd, este afroamericano que fue asesinado por un policía de los Estados Unidos. Nos hemos atrevido todo este grupo de tuiteros a dar nuestro punto de vista muy personal. Nadie efectivamente, evidentemente, tiene la razón de todo este tema del racismo, pero sí vamos a compartir nuestro punto de vista simple y sencillamente con todo el debido respeto. Y quien va a llevar esta plática es una mujer que tiene una grandísima experiencia. Un aplauso porque se acaba de graduar como antropóloga con el doctorado, Mayra Portillo. Te dejamos, querida Mayra, para que tú nos vayas guiando en esta plática y presentes a todos estos panelistas, amigos, tuiteros y evidentemente confidentes. Muchas gracias. Gracias, señor productor. Bueno, pues hola a todos. Como siempre nos acompaña Alicia Alarcón, Eduardo Albornoz, nuestro amigo Salvador Cevichín Condesa, y en esta ocasión nos acompaña, porque tiene mucho que decir al respecto, un invitado especial. Se trata de Pepe Aguilar. Algunos, si estuvieron en la conversación con Tenoch Huerta y con Chumel Torres, lo recordarán como quien moderó y llevó a cabo esta conversación, y nos hace el enorme honor de acompañarnos. Entonces, bueno, como en aquella plática que le eché una repasada para esta ocasión, lo que comentaba Pepe en esa ocasión, y me parece que es la mejor manera de abordarlo, además de con todo el respeto y sin el menor afán de ofender a nadie, sino todo lo contrario, entender, entrarle al tema, porque es un tema importante, es un tema lacerante y es un tema al que, en mi opinión, deberíamos entrarle todo mundo en sus casas, tener esta conversación con sus hijos, con sus amigos. No es un tema de closet, de guardar debajo del tapete, todo lo contrario, ¿no? Todos tenemos una postura, esto es un tablero en donde todos tenemos una posición involuntaria o voluntariamente, tenemos, ahora sí que vela en el entierro, ¿no? Entonces, si les parece bien, podríamos empezar por reconocer, bueno, es importante también clarificar que en México, específicamente, el tema del racismo y el tema del clasismo están sumamente ligados. El tema del color de la piel está culturalmente muy ligado en México a una serie de características que se dan por hecho de manera racial y de clase, ¿no? Entonces, entrarle a este tema es un poco con esta ambivalencia en un solo problema, aunque también hay cuestiones solo raciales y solo sociales, ¿no? Si les parece bien, yo quería empezar con Alicia, no la veo, se está reconectando. Podríamos empezar con nuestro invitado especial, que nos dé como un panorama amplio acerca de la situación de este fenómeno en México. Si te parece, Pepe, te escuchamos. Claro, muchas gracias. Pues gracias por la invitación. Yo feliz de esta conversación porque en Racismo MX estamos convencidos que parte importante para que cambie la sociedad es justamente generar puentes y apostarle a la educación, ¿no? O sea, porque en el tema del racismo, sobre todo, pues hay mucho que estudiar, que explorar y sobre todo que evidenciar, ¿no? Y contarnos una historia diferente a la que nosotros pensamos, ¿no? O normalmente habíamos pensado. Y bueno, el estado de las cosas del racismo en México es que evidentemente en los últimos 10 años el tema se ha abierto mucho, mucho más en los medios y sí tiene una causa que probablemente sean las redes sociales, esta democratización en donde las personas pueden entrar, opinar y visibilizar ciertos temas desde muchos lados, no solamente desde la academia, por ejemplo. Entonces, eso ha ayudado mucho a visibilizar el tema.
y bueno, también los cambios sociales, los cambios políticos, eso es importante también, ¿no? Hoy día también sabemos que el racismo no solamente es un asunto privado, como normalmente se piensa, ¿no? Una mala palabra o una mala mirada o incluso no dejar entrar a alguien a un lugar, que evidentemente eso sí es racismo, pero va mucho más allá, ¿no? Estudios recientes como los del Colegio de México o los de Oxfam o los del CIDE también, nos han dado cuenta que el racismo, así como en muchas partes del mundo, en México es un tema estructural. O sea, es decir, el poder, las instituciones, los medios de comunicación ya viven en un entramado, ¿no? que se pensó desde hace mucho tiempo, que replica el racismo, desde las formas narrativas, ¿no? Como lo veíamos en la parte de si los chistes o no los chistes, hasta las formas ya más institucionales, como negar trabajos o como no ofrecer educación en un idioma, ¿no? Porque debería ser español. Entonces, todo esto nos da cuenta de un racismo institucional. Entonces, ahora estamos visibilizándolo y tenemos que tener estas conversaciones para poder saber hacia dónde vamos a caminar. De acuerdo, por eso estamos aquí. Alguien que quiera seguir en este tema, estamos como entrándole al tema, dando una opinión personal acerca de la situación del fenómeno del racismo y el clasismo en México. Yo creo que al final lo que vemos en México es un racismo que no por ser sutil, muy sutil, no deja de existir, ¿no? O sea, es quizás lo que dices, Pepe, y tienes toda la razón, que las redes sociales han abierto el tema a darnos cuenta de muchas más cosas y muchos más hábitos, lo voy a poner así como hábitos, que tenemos en nuestra vida cotidiana y que desgraciadamente acaban siendo racistas, ¿no? Totalmente. Ceviche. Bueno, yo quisiera comentar que probablemente este tema no se abordaba como tal, porque a lo mejor decimos en México aquí no hay racismo, ¿ok? Partimos probablemente de ese principio, debido a que también, por una parte, somos producto de un mestizaje. O sea, no hay una segregación tan fuerte como en Estados Unidos, por decirlo, donde están los blancos, los sajones y está la raza afroamericana, sino que aquí somos mucho más una mezcla, ¿ok? Pero sí existe, por supuesto, empezando por aquellos que renegan hasta de su mismo mestizaje, ¿sí? Los que dicen, es que el abuelo del cuñado del primo de un vecino mío era español y me siento español. O sea, sí, ese es el cliché, la verdad. Pero yo creo que también es un tema que no nos había pegado tan fuerte, precisamente porque somos una mezcla, ¿no? Eso es lo que yo opino. Y quizá también se ha enfocado mucho más a lo que pudiera llamarse o el clasismo, ¿ok? O la discriminación, y no tanto como racismo en su concepción absoluta. Eso es lo que yo pienso. Sí, señor. Nada más un comentario acerca de lo que platicaban del mestizaje. También los estudios, que no son nuevos tampoco, eso sí llevan mucho más tiempo. Digamos que el estudio del racismo comenzó con un estudio histórico y antropológico hace ya más de 30 años, ¿no? Bueno, lleva estudiado desde hace mucho tiempo, pero el tema cuantitativo, digamos, es un poco más nuevo, ¿no? En el tema cualitativo, con respecto al tema del mestizaje, está muy documentado que el mestizaje, más que una mezcla racial, entre comillas, porque las razas no existen, o biológica, fue una serie de procesos de desindianización de las personas. Es decir, no hubo un mestizaje real como tal. O sea, eso es más bien la idea que nos han vendido durante más de 2 siglos, porque esto tampoco es nuevo, esto empezó en el siglo XIX, ¿no? Con las élites criollas, que una vez que los españoles, pues que los echaron, ¿no? Pues obviamente los pueblos indígenas y los pueblos afrodescendientes pedían sus derechos, ¿no? Y además proponían otra forma de gobierno distinta a la liberal de ese entonces, ¿no? Entonces, pues la única forma que las élites criollas encontraron, pues, para apaciguar, ¿no? O bajo su lógica paranoide de es que nos van a comer vivos, ¿no? Por eso todo este rollo de la guerra de castas y van a venir a matarnos, que bueno, todavía hasta hoy sigo escuchando yo eso. Con esta paranoia criolla, dijeron, necesitamos una narrativa o una idea que nos haga dar la ilusión de igualdad. Y esa narrativa
fue el mestizaje, porque el mestizaje biológico no pasó. Está muy documentado que tanto las poblaciones criollas eran endogámicas, o sea, las personas blancas no se mezclaban con los indígenas y ni siquiera los indígenas tampoco con las élites criollas, ¿no? Donde sí hubo un mestizaje biológico documentado fue entre indígenas y afrodescendientes durante la colonia, porque los afrodescendientes, la única forma de liberarse de su esclavitud era justamente mezclándose con los no esclavos, que en este caso eran las personas indígenas. Entonces, en realidad el mestizaje, más allá de una mezcla biológica, fue un proceso de desindianización en el que te decían, bueno, si tú quieres ser mestizo, tienes que tener los valores liberales del siglo XIX en cuanto al capitalismo, la forma de gobierno, pero también adoptas el lenguaje español, tienes que ser cristiano y tienes que adoptar los modales de los europeos, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Que muchos indígenas se autoadscribían como mestizos, pero no porque hubiera esa mezcla. Y eso lo podemos ver hoy en las dinámicas demográficas de la sociedad mexicana. O sea, al final el mestizaje fue mucho más cultural y por eso nos referimos a eso, en lugar de un mestizaje per se entre los diferentes entes que había en este país, ¿no? O sea, entre las diferentes comunidades, ¿no? Yo sí estoy completamente de acuerdo en que el racismo y el clasismo están muy, muy marcados en este país. En lo personal, y creo que todos los que estamos aquí, desde que somos chicos, hemos recibido esos valores y esa educación de nuestros padres para respetar a la gente de la cual nos estamos rodeando. Sí, no voy a negar que en algunos momentos o en algunos pasajes de mi vida llegas a ser clasista o racista. Desafortunadamente, también tenemos una cultura que no nos ayuda en mucho. Y hablo de la cultura de la broma. Es decir, si estamos con alguien de extrema confianza, que sea de un color de piel diferente al de nosotros, que sea un poco más moreno, tendemos a decir pinche negro de mierda, ¿me explico? Y creo, estoy completamente seguro que yo no lo hago de una manera ofensiva. Más bien lo hago con mucho respeto y una manera de bromear y la persona no se ofende. Pero si se le digo a otra persona que no lo conozco, ya estoy siendo racista. Ese es el gran choque que tenemos y ese es el gran dilema que hay que resolver para tratar de solucionar el tema del racismo. Yo estoy muy molesto por el tema y los cambios que vienen en el deporte, con los Indios de Cleveland, con los Washington Redskins y con los Bravos de Atlanta que están anunciando que van a quitar su tomahawk. Me parece una falta de los respeto. Bravos. Los Bravos de Atlanta ya anunciaron que van a quitar el tomahawk porque es ofensivo. Ay, Los Washington Redskins ahora se van a llamar, creo que los Warriors. Y los Indios de Cleveland le van a cambiar el nombre. Y ahí uno de los problemas lo que más me molesta, y creo que también por ahí vi al señor Albornoz tuitear, es que el tema no lo hicieron por racismo, lo hicieron por una parte estrictamente económica, donde los amenazaron los patrocinadores en que si no se cambiaban los nombres, inmediatamente cortaban relación con ellos. Y eso a mí en lo personal me molesta mucho porque entonces no estás atacando en forma y fondo el tema del racismo. Así es. Bueno, y además de lo que está comentando Arturo, creo que no solamente cuando nos permitimos, como dice él, en confianza o cuando hay amistad, a ver, tú negro, o en la familia, ¿no? Sino también con pequeño como, y ni siquiera disfraz, porque a veces es completamente natural el negrito, el indito, ¿no? Como con cariñito para suavizarlo, y no deja de haber una agresión implícita, ¿no? Es decir, ¿cuántas veces escuchamos decir, cuando los certámenes de belleza, a mí me encantaba verlos y hacer apuestas cuando estaba chiquita y decía, híjole, no, es que esa chava, o sea, es perfecta, ¿no? Y decía, pues sí, está muy bonita, pero es negra. O
o sea, es como exótica, ¿no? O sea, a fuerza tenía que haber una aclaración para admitir que se trataba de una mujer bella, pero no en los términos eurocentristas a los que estamos acostumbrados, ¿no? Y bueno, tenemos por un lado que reconocer toda esta avalancha de rasurarle los derechos a un montón de gente por un montón de tiempo, pero por otro lado, la exageración, que también, o sea, y aquí vamos a repasar los pareceres de todos los panelistas, pero así como a Arturo le molesta el hecho de que estén cambiando, aparentemente sin razón, ahorita podemos profundizar y tenemos que hacerlo. A mí, por ejemplo, me molesta lo de que quieran prohibir la reproducción de Lo que el viento se llevó. Un libro escrito hace más de 100 años y una película vieja, que es un documento que obedece, que da cuenta de otro espacio, de otro tiempo, y que así eran las cosas. Entonces, creo que también estamos como tratando de borrar la historia, y una cosa es que las cosas permanezcan en la historia, o sea, nadie quiere que hubieran ocurrido guerras, y ahí están, y están documentadas, y hay películas que nos narran la injusticia y la barbarie y todo lo que podemos ver. Y no las podemos prohibir porque ocurrieron. El racismo ocurrió, la diferencia de la tipología en castas de la gente ocurrió, y por el contrario, debemos conservar ese acervo para que no se repita más, ¿no? Pero desaparecer documentos, sobre todo en materia de arte, pues sí me parece un poco extremista, ¿no? Sobre los símbolos que actualmente usamos para significar marcas o equipos o cosas, creo que todavía es discutible, ¿no? Pero ¿qué tanto es un movimiento natural y qué tanto hay coerción, como está diciendo Arturo, ¿no? Lalo, ¿no quieres decirnos algo? Yo lo que creo es que no diría que es un movimiento, pero sí ocurre globalmente. Lo que ocurre en Estados Unidos, desde mi punto de vista, es sumamente diferente a lo que existe en México, porque coincido con José, es un tema cultural. De por sí el origen de México es muy complejo, con tribus que ni siquiera, grupos tribales o reinos que estaban enemistados, al fin de cuentas, y que hubo un proceso de cambio duro a través de la conquista, y en el cual, para ir convenciendo a los colonizadores o sumando a los colonizadores a un nuevo reino, a la Nueva España, sustituyeron sus dioses por otros. Es un tema de creencias y cultural. El problema es que esa raíz, independientemente de que genera cosas muy interesantes culturalmente hablando, nos lleva a un problema en el siglo XX, porque en un mundo industrializado, un país con 130 millones de habitantes tiene que avanzar sobre temas de producción, de organización, muy diferentes, en los cuales todos tendríamos que sumar. Por supuesto hay desigualdad, pero lo que yo veo muy difícil, yo no veo un problema racial en mi vida, nunca, jamás en la vida he notado este tema, este problema. Personalmente no tengo una identificación con él. Sí creo que hay razas, mas no por ello es despectivo. Existe diferente información genética, y a la mera hora el tema con respecto a México es esa fusión cultural. Lo ejemplifiqué la vez pasada con una guía del Museo de Textiles de San Cristóbal de las Casas, una indígena de la Rainsar, ataviada en sus vestidos típicos, y la mujer era muy afable, muy agradable, porque estaba integrada a un medio de vida distinto. Me refiero ser guía del museo, platicar con extranjeros, tener su teléfono de alta gama, pero conservar sus creencias y sus gustos. Para mí, eso es una versión de éxito de lo que implica una fusión cultural en la que todos estamos sumados en algo. Lo que es un hecho es que, pues, y bueno, y lo supongo, porque es lo que dicen, que en Oaxaca siguen vendiendo mujeres o comprándolas, que siguen habiendo usos y costumbres en los cuales no puede entrar una ley distinta a la del pueblo. El ejemplo está en Chamula. En Chamula se dictan las cosas por los chamulas, cosa que está bien. El problema es que es un mundo aparte. No puede haber una cohesión social, no puede haber un avance en ningún sentido. Y sí, coincido con José, la solución está en la educación. Yo, insisto, es un tema que nunca me había fijado en él. Si supe del racismo fue a raíz de las redes sociales,
por épocas recientes, y si supe de la existencia de Tenoch fue por ese tema, no porque fuese un actor. Yo no tenía idea. A mí me interesa conocer la perspectiva de expertos como José para entender cuál es la perspectiva de lo que están viendo, y estoy de acuerdo en que institucionalmente han funcionado cosas porque es muy difícil arrear a tanta gente e inculcar nuevas filosofías para procurar avanzar. Es decir, la caja es muy fácil de decir, es que México fue un país de una dictadura perfecta, y sí, sí lo fue, pero la transición de esos episodios requiere tiempo, requiere esfuerzo. En Estados Unidos es muy diferente, porque formalmente allá sí había esclavitud. Aquí las condiciones eran distintas, aunque hubiesen tiendas de raya, hubiesen otras cosas en las que están sometidos o están focalizados en un punto. El propio indígena no se siente cómodo fuera de ese contexto. Son sus costumbres, es lo que él ve, lo que está acostumbrado. Insertarlo en otras condiciones en las cuales no quiere estar, pues no va a dar buenos resultados. Y en Estados Unidos el problema también, cabe recordar que el George Floyd, ¿Floyd era George? No me acuerdo, ¿Floyd? Sí. No creo que George haya sido un Floyd. tema racial, fue la consecuencia de que existe un abuso policial, pero finalmente era un criminal. Es decir, existía un resentimiento personal del policía con Pero él. es un abuso policial por el estereotipo. No lo creo en ese caso. Puede ser. Y de hecho es un tema que sería muy difícil de analizar, pero en Estados Unidos, como existe el estereotipo, es específicamente porque, insisto, allá sí hubo formalmente esclavitud y sí hubo formalmente segregación. Por eso también han documentado tanto esa lucha y ese cambio de movimientos, que aquí en México se aplica de manera distinta. Yo creo en la educación, creo en el cambio, creo en la integración, y yo simplemente respeto a todo el mundo, siempre y cuando sea inteligente. La autocompasión no me es negociable, no puedo con ella. Esa es mi perspectiva personal. Claro. Y sí, la verdad es que yo reconozco también, claro que sí, voy contigo, Pepe, que es hasta cierto punto cansado de pronto el escuchar los argumentos tan repetitivos de lo que denominamos en redes gente de piel delgada, y a veces la forma nos hace olvidarnos del fondo, ¿no? Si nos choca el argumento de los privilegios y tú qué sabes, pero no le agradeciste a tus padres por tener trabajo y crees que lo lograste tú solo y bla, bla, bla. Y si te buscan, te van a encontrar privilegios, ¿no? Pero también es un poco el shock de enfrentarnos a nuestros privilegios, ¿no? Hablando un poco de las comunidades indígenas que decía Lalo, creo que en México, el mexicano promedio, tendríamos que entender primero el por qué han sobrevivido, el qué significan los pueblos originarios en México. Que los huicholes es un ejemplo, pero hay cientos de comunidades indígenas totalmente distintas, que es bien distinta la cosmovisión de un yaqui a un huichol o a un, acá del Bajío, a un purépecha, que tienen lenguas que están muriendo y que son riquísimas, que tienen usos y costumbres, pero también tradiciones, pero también herbolaria, pero también una serie de creencias y de conocimientos que transferir por generaciones que son bastante respetables y que son un vestigio. O sea, son una cosa que va a desaparecer, ¿no? Si no la cuidamos. Y una manera de verlo es que son naciones, pequeñas naciones dentro de una gran nación, que es México. Por eso tienen sus propias reglas, por eso se rigen por un sistema, por un código social y penal y judicial propios. Y a veces son los ancianos los que deciden, y a veces, pero todo eso es cultura. Y tendemos a creer que todos son ignorantes y que todos son pobres, pero tú hablas con un indígena yaqui, por ejemplo, y te dice, mira mi casa, mira mi sol, mira mi viento, mira mis montañas, y te explican dónde empieza el infierno, dónde empieza el cielo, dónde están enterrados los huesos de sus viejos, y entonces te das cuenta que tienen todo menos pobreza, ¿no? Y porque la comida que producen y que ingieren es suficiente y les gusta, y porque la educación que reciben es suficiente para sus tradiciones. Pero también está el indígena que sale y se acultura en el resto de México y decide entrarle, ¿no? Tengo compañeros de la maestría en otra vertiente que no es la mía, sino en otra rama,
que se convierten en intelectuales orgánicos y que van y llevan todo este saber y todo este conocimiento a sus comunidades y logran un montón de desarrollo y de conocimiento nuevo que es invisible para nosotros, pero ahí está. Es decir, no lo que nosotros consideramos educación es la única manera. No saber aritmética, idiomas, ellos son bilingües, hablan su lengua y hablan español. Y en muchos otros casos hablan alemán, y hablan inglés, y hablan francés, y es maravilloso lo que vuelven a sus culturas a hacer, ¿no? Más bien yo creo que lo que deberíamos de hacer primero es entenderlo y luego protegerlo y entender qué necesita del Estado mexicano cada cultura de estas, ¿no? Porque son nuestras. Más bien nosotros somos suyos. Es una cosa bien interesante. Perdón, Pepe, me extendí. Me encantó lo que dijiste, o sea, básicamente es entender que no es que se aíslen o que tengan sus propias reglas, como verlos como extraños, ¿no? O sea, ellos estaban antes que todo sucediera. O sea, esa cosmovisión, por muy a lo mejor romántica o naturalista que nos pueda parecer a nosotros, que decimos en una sociedad completamente con ciertos valores, con ciertas visiones, es difícil de entender. Pero justamente eso es lo que sucedió en el siglo XIX, ¿no? O sea, era de, oye, porque irónicamente, durante la colonia, había menos racismo estructural que después, porque los españoles permitían que cada nación, había república de indios, ¿eh? Cada nación tuviera sus reglas, cada nación tuviera, o sea, vivían separados, eran como estados-nación chiquitos. El problema empezó con la independencia de México, ahí es donde surge esto. Y hay muchísimas ideas que yo apunté de lo que decía Albornoz, sobre todo, y yo respeto también la postura de cada quien, que en realidad pues justamente eso es la parte del diálogo y tal, ¿no? Pero yo los invitaría a partir de hechos, o sea, no de creencias. O sea, cada quien es libre de creer lo que sea, ¿no? Pero a la hora de hablar de ciertos temas, pues sí tenemos que tener como pues, los hechos, ¿no? O sea, mencionaba Albornoz, yo sí creo que existen las razas, es muy respetable, ¿no? Pero las razas no existen. Está probado ya genéticamente. No existen las razas, o sea, no hay subespecies de humanos, solo hay una raza y es la raza humana. Otra cosa que decía él, ¿no? Que no habías nunca visto el tema del racismo, ¿no? Eso es un privilegio, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, soy un hombre moreno que he sido racializado en muchas veces en mi vida y yo he tenido que entender ese tema. Entonces, el nunca haberte enfrentado con ese tema es un completo privilegio, ¿no? O sea, nunca haberte racializado o verte a ti como una especie distinta con un valor diferente, eso es justamente lo que hablamos de un privilegio, ¿no? Y en general, o sea, que yo entiendo tu punto de vista porque hablas desde la perspectiva pues muy de ahora, en donde ya el sistema económico capitalista, o sea, yo soy economista y aparte del ITAM, o sea, entiendo perfecto el modelo económico, o sea, y entiendo los valores liberales, eso lo entiendo, pero no porque yo lo entienda o porque probablemente por situaciones históricas hoy sea el modelo prevaleciente en el mundo, yo inmediatamente digo, es que ellos no quieren progresar, o sea, como si automáticamente mi modelo sea el progreso y su modelo sea el retroceso. O sea, esa dialéctica es una falsa equivalencia que no existe porque nos impide, o sea, primero elimino al otro, ¿no? O sea, digo, él está atrasado porque cree que el cosmos o la naturaleza o su forma de vida inmediatamente no es moderna. Y la mía sí es moderna, ¿no? Y eso es una falsa equivalencia, ¿no? Otra cosa importante, la esclavitud en México sí existió y es ahí donde también esta ideología del mestizaje no aplica, porque la ideología del mestizaje básicamente te dice españoles e indígenas. Cuando al territorio que hoy llamamos México vino muchísima gente, especialmente esclavos de África, en su mayoría hombres, ¿no? Incluso si tú te vas a los censos de la época de la colonia, casi 200 años hubo mucho más personas africanas en México que españoles, o bueno, europeos, ni siquiera españoles. Entonces, eso habla de que en realidad la esclavitud aquí estuvo fuertísima y además con una mezcla sí biológica con los indígenas. Entonces, o sea, más bien sería un poco de pensar afuera de la caja, porque en realidad estamos tan sesgados por los conocimientos que ya adquirimos, que ya los compramos como verdaderos,
eso nos impide, en realidad, abrirnos hacia otras formas de ser. Y bueno, básicamente eso quería decir. A ver, yo quisiera comentar lo siguiente, sobre todo ahorita para que no se me vaya a ir el hilo. Creo que es muy importante entenderlo, pero tampoco idealizarlo, ¿ok? Y quiero poner un par de ejemplos al respecto. Tenemos un ejemplo relativamente reciente de unas alcaldesas de Oaxaca que tuvieron que renunciar, a pesar de que habían sido electas democráticamente, porque los usos y costumbres de esos pueblos no permitían que los mandara una mujer, ¿ok? Entonces, yo creo que esa parte también tenemos que dejar de ponerle en un nicho y decir, yo creo que tiene que haber un respeto, pero también tiene que haber una especie de integración, ¿ok? Porque si no, se van a seguir permitiendo atrocidades como la que decía ahorita Albornoz, de que se vendan o se entreguen las hijas en un intercambio, o de que tengan que renunciar a una mujer porque no se permite que los mande una mujer. Ese es mi punto de vista. Y por otro lado también la parte práctica del asunto, Pepe. Yo tuve un amigo en un puesto muy importante en Sedesol que me explicaba lo siguiente. Decía, mira, ¿cómo es posible que les llevemos luz, drenaje, etcétera, si es una comunidad de 25 o 30 personas y está a 40 kilómetros de otra de 30 o 40 personas? ¿Cómo les vamos a llevar? Déjame llamarle progreso. Vamos a hablar de desarrollo, pero dice, ¿cómo le damos los servicios básicos? Y nosotros lo que les decimos es, pues júntense de estas comunidades, júntense, llegan una de 200 o 300 personas, que también haya cierta viabilidad económica. No, porque aquí se murió mi papá y aquí está enterrado mi abuelo, no me voy a mover de aquí aunque me muera. Y le siguen transmitiendo eso a los hijos, de tal manera que dificultan, tendría que ser una nación súper próspera para poder llevar esos servicios básicos a esas comunidades donde los usos y costumbres, ¿sí?, se convierten, desde mi punto de vista, en un obstáculo económico para poder integrarlos al desarrollo. Pues sí, básicamente es cierto todo lo que comenta Salvador. Otra vez, es desde nuestro punto de vista, ¿no? Nosotros queremos llevarles agua, había en antropología un montón de ejercicios de estudio donde decían, pero si les pusimos lavaderos a cada quien en su casa, así con las estrías estas para tallar los puños y sacar la mugre, decía, y se siguen yendo al río, y no se daban cuenta que iban a socializar, que ellos tenían este contacto entre ellas y entre ellos, y aprovechaban para bañarse, aprovechaban para los niños jugar en el agua, y era su momento social, ¿no? Y como ese hay un montón de ejemplos. Y tienes mucha razón, hay cosas peores. Mueren mujeres apedreadas por infieles, porque a alguien le parece que fueron infieles, o lo fueron, no lo sé. Y cosas que a nosotros nos parecen mucho más brutales, ¿no? Y creo que hay intrínseca una negociación que tiene que hacerse para entenderlos y para tratar de que lo que a nosotros nos parece que está mal, cambie, ¿no? Sin embargo, creo que nos estamos, no sé cómo vean ustedes, yendo mucho por el lado del indigenismo, siendo que a lo mejor acá más a nivel de cancha están nuestras broncas, ¿no? O sea, por un lado tenemos este problema, pero estábamos hablando de temas ya concretos, del clasismo ligado al color de la piel, porque creemos, bueno, yo creo que van muy ligados en México como fenómeno, y todo esto que está pasando, con las marcas, con la gente, con Twitter, con las redes. ¿Sí, Arturo? Yo quiero tirar una carta independientemente del punto de vista de Salvador, de Albornoz, el tuyo, Mayra, o el de Alicia, también me interesa el de Pepe. Porque nadie tira esta carta porque se molestan. Pero hay mucha gente, Pepe, muchísima gente que es moreno, que ellos mismos se victimizan. Y ellos mismos se compadecen. Y caso concreto es el tal Tenoch. Me da la impresión que es un tipo que no está orgulloso de su raza, de su color, como le quieras llamar. Si pongo las palabras equivocadas, por favor, corrígeme. Pero lo veo tuitear y él mismo se hace la víctima.
Y entonces también para poder erradicar esa parte del racismo o del clasismo, también gente como él tiene que poner de su parte. ¿Me explico? Y hay mucha gente, no nada más hablo de Tenoch, hay muchísima gente que sale a las redes sociales y empieza con esa victimización en su vida, ¿me explico? El otro día te platicaba, Pepe, que me encontré un chavo que estaba diciendo, se fue al súper y estaba buscando si había gente en los diferentes productos. Y él, más allá de estar, creo que luchando porque hubiera gente de color en los diferentes productos en el supermercado, daba la impresión que estaba buscando trabajo. ¿Dónde está? ¿Cómo hacemos también para que también del otro lado entiendan perfectamente, como tú dijiste, somos la raza humana, no se hace diferencia en ni una y ni otra, ¿me explico? El humano es una especie. Así es. Bueno, mi punto de vista con respecto a esto que comentas es, hay que definir qué es victimización, ¿no? Porque en mi caso particular, o sea, yo no puedo hablar de Tenoch, aunque coincido con lo que dice, o sea, yo lo sigo en Twitter y haz de cuenta que él pone cosas que yo también he vivido. Entonces, yo no siento que yo me esté victimizando en ningún momento. O sea, para mí, el hecho de decir, a mí me han tratado así por mi tono de piel, ojo, porque en México no solo es el tono de piel, también son los rasgos físicos. Me han tratado así en ciertos círculos que coincidentemente son círculos blancos, ¿no? Pues lo tengo que decir, o sea, parte de la chamba de Racismo MX es visibilizar estas que yo considero violencias, ¿no? Porque yo en realidad no tendría por qué vivir ciertas cosas por solamente el hecho de haber nacido en esta piel y en este cuerpo, ¿no? Entonces, la verdad es que desde mi perspectiva, el visibilizar un tema no tiene nada que ver con victimizarse. Ahora, evidentemente, cuando visibilizas un tema, tienes que poner en claro la situación que vives, ¿no? Pero eso yo de verdad no lo veo como victimización, porque yo sí creo que lo que dice Tenoch es, por ejemplo, yo crecí en México viendo la tele, ¿no? Y la tele era preponderantemente personas blancas en roles estereotípicos de éxito, cuando las personas preponderantemente morenas estaban asociadas a roles en programas de tele de servidumbre, o rateros, o albañiles, o sea, muy estigmatizante, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí pongo el dedo en la llaga y digo, no me siento representado, no creo que en un país donde el 90% de las personas son morenas, ¿por qué la representación en la tele no es igual? O sea, digamos que en una sociedad democrática yo tengo el derecho a hacer esa pregunta y a insistir en buscar una respuesta, ¿no? Pero yo no lo veo personalmente como una victimización. Yo quería comentar algo. Venga, Alice. ¿Ya puedo? ¿Ya puedo? ¿No me van a hacer a un lado? ¿Qué pasa aquí? Lo que yo veo es que al final lo que está haciendo Pepe y lo que hace su colectivo es muy importante, porque nosotros tenemos la referencia de la lucha negra en Estados Unidos. O sea, lo que vemos es la lucha desde la guerra civil, que al final es una guerra que lo que hace es desesclavizar a una comunidad oprimida, versus el sur, que lo que quería era que su fuerza de trabajo y su fuerza económica se mantuviera, ¿no? Nosotros hemos vivido a lo largo del tiempo con esa imagen de una lucha, de un racismo hacia la comunidad negra, pero no la entendemos aquí en México. O sea, realmente nosotros lo que entendemos de racismo lo entendemos por importación, de alguna manera, ¿no? O sea, vemos el éxito que tienen ellos y nosotros asociamos el racismo hacia la comunidad negra, pero no entendemos que aquí, como decía yo al principio, es muy sutil, es tan sutil que hasta es insultante, ¿no? Al final, te digo, lo que decías de lo que el viento se llevó, ¿qué es lo que pasa? Ya regresaron a la película, pero en Estados Unidos están usando los símbolos sureños como parte, hoy, como, o sea, de la bandera confederada, generales que eran proesclavos, todo esto, lo siguen usando como símbolo
del white power y lo sacan, o sea, están las protestas de Black Lives Matter y están a un lado los supremacistas sacando los símbolos de los sureños, ¿no? Entonces nosotros tenemos esa referencia. Desgraciadamente, México es un gran México en donde hay muchísimas comunidades y hay muchísimo tipo de ideologías y no hemos podido ser capaces de ver que tenemos esta multitud cultural que de alguna manera lo único que tendríamos que hacer es reconocerla y darle un lugar, no ni siquiera, o sea, y expresarnos diferente con ellos todos los días. Eso es a lo que voy, ¿no? Un poquito en ese sentido, ¿no? Nos equiparamos mucho con los gringos al final. Qué horror. Yo no entiendo es, pues, hay un Vicente Guerrero, un Benito Juárez. O sea, me refiero, ¿por qué no existe ese elemento de admiración hacia personas como ellos? Y son admirados, me supongo. Yo creo que a fin de cuentas de lo que se trata no es, como decía Pepe, no es de que se les lleve progreso y demás, sino de que se focalicen ciertas oportunidades de desarrollo a sus condiciones si quieren, pero que exista iniciativa. Yo vivo en Cuernavaca, tengo aquí unas amistades que se han dedicado por varias décadas a producción de alimento. Y en una de las ocasiones tuvieron la oportunidad de combinar fondos de gobierno federal con gobierno estatal para apoyar a campesinos que cultivaban cacahuate. Las condiciones para recibir el apoyo eran que sembraran y cultivaran el producto con determinadas características para que hubiese más rendimiento. El resultado fue que de esos 80 cultivadores, solo 20 siguieron las indicaciones y los otros 60 dijeron que no porque ellos estaban acostumbrados a hacerlo. Primera y última vez que se aplicó el programa. Y esos vendedores de cacahuate siguen caminando por las calles con su lata de sardinas. El problema no es quiénes sean o cómo son. Yo lo que veo es que tienen que generar su propia estabilidad, su propio éxito como comunidad. No quiero que vayan al Sam's o al Costco, sino que ellos en sus términos generen desarrollo y que tomen lo bueno y lo apliquen. Si eso no ocurre, sinceramente, es su problema. Y la verdad, yo admiro tu trabajo, José, porque lo estás llevando a cabo a través de una organización. Si tus experiencias personales las estás arrojando a esta institución para entender y para explicar, felicidades, y eso es lo importante del trabajo que estás haciendo. Personalmente, yo no te veo moreno. Ahora sí que me sorprende que, vaya, no, ignoro tu currículum, tu carrera, tu vida, pero me sorprende que lo que dices de que hayas sido víctima de eso. Pero bueno, es lo que quería comentar. Es tecnócrata neoliberal también. ¿El qué? Neoporfirista, como todos los del ITAM. Ah, qué bueno. Yo quería comentar algo. Eso lo apoyo decididamente. Oye, Sí, Pepe, yo también. Pepe, una pregunta. ¿Por qué me decías la vez que estábamos platicando que nosotros los güeros, si nos dicen pinche güeritos, también es racismo? ¿Yo? Sí. Sí, bueno, perdón si me permiten, era el siguiente tópico. Mucha gente en redes, como esto que está diciendo nuestro señor productor, alega la existencia de un racismo inverso, ¿no? Alega que ahora resulta que los blancos, los güeros, los de ojo azul son los que están siendo segregados o atacados o confrontados y lo llaman racismo inverso. ¿Cuál es tu opinión de eso, Pepe? Cuéntanos. Perdón. Pues mira, yo digo algo que hemos platicado ya en algunos otros foros, es que el racismo inverso no existe, porque el racismo es un sistema, digamos. ¿Por qué es un sistema? Parte de un prejuicio, ya hablamos de varios prejuicios aquí de los indígenas son así, ¿no? O no quieren tal, o sea, o la gente morena hace esto, ¿no? O no están orgullosos. O sea, hay una serie de prejuicios y estereotipos o ideas preconcebidas de cómo son las personas, ¿no? O son maleducados, o
describe a un naco, ¿no? Y búscalo en Google y vas a ver qué fotos te salen, ¿no? Aunque o sea, mucha gente dice, no, pues mi definición de naco es diferente. Busca en Google, ahí está toda la inteligencia del mundo puesta, ¿no? Y entonces, todos esos prejuicios generan actos discriminatorios. Pero incluso los actos discriminatorios, que también pueden ser contra personas blancas, personas, hombres, mujeres, personas con discapacidad o no, atletas, ricos, la discriminación o estos actos pueden ser a cualquiera. Pero lo que lo hace sistemático tiene un elemento de poder histórico, es un entramado que ya de entrada, digamos, le ponen a las personas en ciertos lugares, ¿no? Imagínate, no es la misma experiencia de un chavo blanco de la Colonia del Valle que habla español, ¿no? Que puede acceder a escuelas privadas, por ejemplo, a una mujer tzotzil en Chiapas que no habla español y que tiene que ir a una escuela y entonces va a la escuela, obviamente no entiende nada de lo que está estudiando porque no está en su idioma materno y entonces sale mal en la escuela y entonces es tonta, entonces deja la escuela y entonces se embaraza y entonces ese sistema además es circular, o sea, vuelve otra vez y lo peor aún, confirma el estereotipo, ¿no? Entonces, ya ves cómo los indígenas son tontos y no pueden estudiar y además se embarazan muy jóvenes. Entonces, ese sistema funciona de un grupo a otro, ¿no? Ese grupo lo vemos claramente y digamos, hay evidencia por donde voltees, ¿no? Tanto en los medios de comunicación como en las estructuras, por ejemplo, empresariales. Las personas blancas han sido sistemáticamente beneficiadas por el sistema racista. Entonces, no podemos hablar que hay un racismo inverso, o sea, el sistema que va contra una población no va contra la otra. Puede haber discriminación contra personas blancas, puede haber palabras ofensivas, sí, eso no las Exclusión. convierte en racismo, Claro. porque no tienen una exclusión ya por ser ellos mismos, ¿no? Es que me buleaban en la escuela y me decían, lechoso o pelos de lote. Perfecto, pero tú en la vida vas a tener acceso a trabajos, por las puras estadísticas tienes mucha más probabilidad de escalar, o sea, tener movilidad social y tener un mejor empleo y además de no ser violentado en la calle, por ejemplo, o que te excluyan en restaurantes o bares. O sea, ese es el punto de la estructura. Por eso no puede estar la estructura en contra de la población que se ha beneficiado. Podríamos, por ejemplo, si les parece bien, nos queda ya poco tiempo, a mí me gustaría, si les late, abordar el ejemplo de Yalitza Aparicio, por ejemplo. ¿Qué sucede alrededor de ella? ¿Por qué es blanco de tanta violencia, de tantas maneras violentas de expresión contra ella? Si nos vamos a los hechos, digamos, ¿no? Y ahí sí va mi opinión personal. Yalitza participa en una película de arte, se pone en manos de un director muy reconocido que está triunfando en Hollywood. Y él hace la película que le da la gana y que nace siendo como de estas películas pesadas, para conocedores y tal, ¿no? Como de culto, de origen. Y la escoge a ella, que es una chava, me parece que es de origen oaxaqueño y que era maestra, ¿no? Originalmente. Y que tiene este fenotipo, estas características físicas indígenas, ¿no? Y un tono de piel perfectamente moreno, sin, como dice Lalo, yo no te veo moreno, ¿no? A Yalitza la tenemos que ver morena porque es morena, ¿no? Y sus rasgos son indígenas porque lo son. Y esto, en mi parecer, su actuación no fue así como una cosa, la película, pues sí, nació para ser de culto, ¿no? La entendamos o no, nos guste o no, y ella salta a la fama. Entonces, yo digo, bueno, su actuación no me pareció nada sobresaliente, me parece que se interpreta a sí misma porque el personaje es muy parecido a lo que se le puede exigir a una actriz no actriz, ¿no? Sin embargo, no hay cosa que me dé más gusto que verla en portadas de revistas pedorras como Vogue, sentada en primera línea con actrices gringas,
hiper ultra famosas, o sea, me hace sentir tan bien, aunque no le compro que es la gran actriz, me parece maravilloso verla ahí, que haya sido seleccionada, pues carajo, para formar parte de la academia, porque pues quieren un punto de vista de alguien que sí sea diferente, ¿no? Justo porque la academia también está pasando por todo este rasero de inclusión, de olvidarte de estereotipos, etcétera. Pues perdón, pero qué chingón que que la hayan invitado y que esté ahí sentada, ¿no? No se me hace la gran actriz, pero me parece maravilloso su éxito. ¿Qué pasa con Yalitza? ¿Por qué la odian, la atacan, la adoran, la llaman la gran actriz por defenderla, etcétera, etcétera? ¿Por qué es tan apasionado todo a su alrededor? Porque Twitter. No, pero también en Facebook, pero también en Hollywood, pero también en México, afuera de redes. ¿No? ¿Alice? Digo, yo no he visto la película de Roma, espero verlo. ¿Cómo sabemos que está diferido? Te está dando la palabra nuestro querido Albornoz, Alicia. No, ya se frició Alicia. Ya se frició. Y se frescó. Gracias. ¿Cómo sabemos? A ver, yo creo que el asunto con Yalitza es precisamente esto de la visibilidad que contaba Pepe. ¿Cómo sabemos? O sea, ¿cómo sabemos que su papel es parecido a ella en la vida real? ¿No? O sea, ¿por qué tenemos ese estereotipo de que Yalitza tiene que ser como su papel? ¿No? O sea, una persona que se dedica a eso. ¿Cómo sabemos? Sí. ¿no? Son horribles los no lo sabemos. ¿No? O sea, ella es una maestra rural, pero es a lo que voy. Déjame decirlo de otra manera. Es un papel muy fácil de interpretar. Si a mí me llamas a hacer el papel, pues porque prácticamente no decía nada. Porque eran escenas, perdón, ahí sí es mi opinión. Eran escenas donde el director te pone y te dice, y vas a ver así, y tú vas a estar pensando en esto. O sea, no era una exigencia. Bueno, actoral. Si es mala actriz es otra cosa, pero si es mala actriz es otra cosa. A decir, sí, se ve que es un papel muy fácil. No sé. Como pudo haber sido para mí, desde allí, digamos. Sí entiendo lo que me marcas, que no sabemos, ¿no? Sí. Sí, no, pero a lo que voy es, yo creo que al final Yalitza lo que hace es toda esta campaña que tuvo, es Cuarón, ¿verdad? No me acuerdo quién la hizo. Sí. Pero es toda esta historia que tuvo Cuarón desde 2 años antes de hacer algo que hiciera ver a este sector de la población tan vulnerable y tan desprotegido, con una serie de acciones que han venido sucediendo legislativamente y de colectivos como Racismo.mx, en donde hubiera visibilidad hacia ellas. Y creo que al final la película, eso es lo que logra. ¿Te molesta? Sí. A mucha gente le molesta, inclusive en su propia comunidad, o sea, en su propio sector actoral, entonces los actores, muchos se le fueron encima. O sea, aquí es lo que te molesta es ¿por qué ella y yo no? O ¿por qué? O sea, ella es su primera película, ¿por qué? Porque es india, ¿por qué? Porque, o sea, como una serie de concepciones que ni siquiera venían al caso. Si estás hablando de meritocracia, pues es otra cosa. Pero aquí lo que estás viendo es tu propio espejo. O sea, es cada vez que insultes a Yalitza, se te va a regresar la palabra, porque eso es lo que estás viendo, eso es lo que estás percibiendo, y así es como vives a esa comunidad todos los días, ¿no? O sea, es fuertísimo. A mí me parece muy fuerte todo este fenómeno y es una gran pregunta, Mike. Y perdón, no te lo dije feo, pero era no, al contrario, gracias. Es un argumento que he escuchado muchas veces. O sea, aquí hay guantes, muy fácil si quieren, ¿eh? Definir, ¿no? Aquí, pero es como muy fácil hacer una definición de ella sin entender todo un contexto, por qué llega la película en el momento en el que llega, sin saber todo lo que estaba sucediendo atrás, ¿no? Y en ese momento. Y Yalitza, al final, ese fenómeno dio en el clavo para que nosotros volteáramos a ver otro tipo de cosas, así como George Floyd lo hizo ahorita, ¿no? Sí. Yo lo que creo, bueno, no he visto Roma, nunca me ha interesado verla, esa es la realidad, pero me cae muy bien Yalitza Aparicio. Me gusta ver que esté en premiaciones o que sea articulista invitada de un New York Times o de medios que se interesan en ella, que se interesan en su visión.
Yo comentaría que sí, fue muy oportuno, pero porque también va con una ola globalizada o generalizada de cambiar el discurso, de cambiar cosas. Y eso empieza siempre en los medios de comunicación, cine o redes sociales o etcétera. El actor que se burló de ella despectivamente en charla de mesa porque la esposa imprudente estaba grabando su video, me parece que era Sergio Goyri. Después se disculpó y bla, bla, bla. Pero a fin de cuentas se expresó como realmente se expresaba. Me refiero, él o las personas de ese sector. Yo lo que aquí veo es que publicitariamente siempre ha existido por parte de grandes marcas un asunto aspiracional. Tiene que ver también con un asunto cultural, va el entramado por ahí en todo lo que ha platicado José. Y la realidad es que, por ejemplo, yo trabajando cosas publicitarias, me es muy difícil contar con stock de mexicanos o de gente de tez morena porque no existe ese stock. En Estados Unidos los identifican como tipo racial. Nos habías dicho. No, sí, o sea, yo no puedo encontrar de gente rubia o castaña, se busca como latino y, y como negro, afroamericano. Pero no existe una identificación con el público nacional. Creo que está cambiando esa tendencia, sobre todo porque se animó y se me hizo a mí un trabajo excepcional el de la portada de Vogue con Karen Vega, porque se me hizo una mujer hermosa. Eso es lo que yo quiero ver. Eso es lo que yo quiero ver en los medios. Y de hecho, espero eventualmente con una marca con la que estoy trabajando, que yo pueda generar mi propio stock con gente mexicana a la cual yo me quiero dirigir. Pero también son temas de costo. Porque si yo pago un stock que a lo mejor me cuesta $1,000 anuales, porque es gringo, evidentemente, aquí no lo hay, me sale más económico trabajar con eso y medio buscar las imágenes que se empatan con lo que yo quiero para sacar la producción. Me gusta mucho lo que hizo, digamos, ideológicamente o en la conversación Cuarón con la película Roma. No sé si la vea, tal vez algún día, pero sí me gustó mucho lo que hizo Vogue y sí, ojalá haya ciertas modificaciones. Salvador, yo aquí quisiera comentar respecto a, bueno, al tema que puso Mayra sobre la mesa, que para mí el éxito es que fue hacia lo políticamente correcto, ¿ok? Porque a lo mejor un poco antes de que iniciara la producción no estaba tan en boga, pero llegó al momento justo. Y eso me lleva a otro tema, que son las cuotas. Yo en lo personal, independientemente de los problemas que existan, o sea, yo me voy más hacia la meritocracia, no hacia las cuotas, ¿ok? Y existe ahorita también la tendencia a que todo tiene que ser por cuotas, ¿ok? Si tú, por ejemplo, te vas a una empresa gringa, tienen que contratar a un negro afroamericano, tienen que contratar a un gay, tienen que contratar a una mujer, etcétera, y hasta cierto punto independientemente de sus méritos, porque tienen que cumplir una cuota. Y aquí es donde yo pongo también sobre la mesa un poco el extremo para tratar de centrar el punto es, si tú tienes un puesto, ¿ok? Del cual hay 50 postulantes hombres y hay una mujer, ¿por qué se lo vas a dar a esa mujer? Porque tienes que cumplir una cuota. ¿Me explico? Entonces, sí, eso existe y eso para mí es lamentable, ¿ok? Porque te está llevando a otro punto, ¿sí? Que es a lo mejor una misma segregación y la estás llevando hasta un nivel de incompetencia porque no era el puesto, pero tenías que cumplir esa cuota. Y yo sí creo que ante una situación así, recientemente se ha puesto, por ejemplo, tienes que ocultar hasta tu edad, tienes que ocultar si es hombre o mujer, etcétera. Eso me parece más justo para una selección y no que tengas que cumplir cuotas de género, de identidad, de preferencia sexual para poder cumplir con lo políticamente correcto. Estoy de acuerdo en eso. Sí, Pepe. Es que hay que entender a las cuotas. O sea, las cuotas no es como la moda ahorita porque hay que ser políticamente correctos. O sea, las cuotas tienen una historia y surgen básicamente después del apartheid en Sudáfrica, ¿no? O sea, porque, y un poco también en Estados Unidos, y recientemente me refiero a hace 20 años en Brasil. O sea, no estamos hablando de, es que ahora es la moda. No. Existen por algo. Y justamente existen porque el sistema racista, lo que yo decía, es histórico. Entonces genera que ciertas poblaciones
ya sea afrodescendientes, que en México hay una comunidad afrodescendiente muy grande, indígenas o personas racializadas, históricamente acumulen desigualdades. O sea, no, hablamos de cientos de años, pues, o sea, no es de ahorita. Entonces, si tú tomas en el tiempo casi una serie de datos y tú acumulas desigualdades históricas, pues justamente generas que las personas de cierto grupo racializado, pues o no estudiaron, o si llegan a estudiar, a lo mejor están tan estigmatizadas que no los van a contratar. Hay un estudio súper serio del CIDE y del Colmex, en donde mandan 4 currículums: hombre blanco, mujer blanca, hombre moreno, mujer morena, y de acuerdo a los callbacks, ven quién es el perfil más exitoso. No hace falta decir que el perfil más exitoso es el del hombre blanco, y tampoco hace falta decir que el perfil menos exitoso fue el de la mujer morena. Entonces, si tú tienes una situación estructural de eso, la solución que en varias empresas privadas han establecido es justamente el de las cuotas, para poner un poco el piso más parejo y reconocer esa acumulación histórica de desigualdades. Y no es que le estén quitando el lugar a alguien que no sea talentoso, ¿no? Sino simplemente están reconociendo que quizás esa persona que no va a ocupar ese puesto, que seguramente es un hombre, en otro lugar seguramente muy fácil va a obtener otro trabajo, pero no así la mujer. Entonces, el tema de las cuotas tiene que ver con el reconocimiento de lo históricamente acumulado, ¿no? Y les digo, no se los digo como ideológico o discurso. Hay estudios súper serios, y no solo mexicanos, en México ya existen, pero en varias partes del mundo, en donde esto se ve claramente, ¿no? En los trabajos, sobre todo en los trabajos, ¿no? Además de el argumento natural de la diversidad, ¿no? Si tú tienes una boardroom llena de directores que todos son hombres blancos heterosexuales, seguramente el tipo de decisiones que tomarán, pues será un tipo de decisión muy, muy específico, ¿no? En cambio, si tú Como tienes que el un board... panel de hombres hablando de feminismo, ¿te acuerdas? Exactamente. Es lo Así mismo. es. En cambio, si tú tienes un panel con personas, hombres homosexuales, mujeres trans, mujeres negras racializadas, personas con algún tipo de discapacidad, estoy seguro que la decisión no va a ser la misma. Además de que va a ser más incluyente, seguro va a ser mucho más creativo. Me gustaría poner un ejemplo. Ahora tienes que acordarte también del principio de representatividad que existe naturalmente en la Constitución en el ámbito legislativo. O sea, ¿por qué tenemos legisladores que son campesinos, por ejemplo, y están allí y dices, es que ¿cómo es posible que sea diputado? ¿Y cómo es posible que no? Si ni siquiera tiene... No, es que él lleva la voz al final de la gente que no la tiene, y él inclusive no la tendría si no estuviera allí. Entonces, ese es el principio básico, no es pluralidad, ojo, es principio de representatividad, y eso al final lo hemos traducido en cuotas, pero es eso, o sea, sabemos que a lo mejor una mujer no se merece, y puede ser, ¿sí o no, Pepe? Una mujer a lo mejor no se merece estar allí porque no tiene la capacidad de hacer el trabajo que se le va a encomendar, pero necesita estar allí porque las decisiones, como dice Pepe, pueden ser absolutamente diferentes, ¿no? Así es. Ahorita estoy haciendo una imagen corporativa, un logotipo para una asociación de mujeres médicas, especialistas en una rama de la medicina, ¿no? Y le decía yo, ¿pero por qué es necesario? Pues si ya existe la Asociación General, y dice, porque es el club de Toby. O sea, por poner un ejemplo, ¿no? Claro. Dice, se van a los congresos que ellos organizan y se invitan entre ellos, y al final ves a los mismos señores de toda la vida hablando, y luego de ellos siguen sus hijos y sus nietos, cuando hay mujeres súper chingonas haciendo cosas bien importantes en esta rama, en esta especialidad de la medicina, que sencillamente no son tomadas en cuenta. Entonces, Oye, ¿qué May, dicen ellas? Sí, señor. perdón que te interrumpa, es que Pepe tiene Esto no es un programa de feminismo, perdón. Entonces, tiene un Sí, no, reloj. perdón. Le podemos dar las gracias y despedirlo. Ya se tiene... Ay, ya estaba. Me tengo que Gracias, ir, Pepe. pero quería decirles algo, o sea, y básicamente uniéndolo con lo que decía Maya ahorita, ¿no? Los sistemas de opresión, digamos, o estos, digamos, el patriarcado, la LGBTfobia, el racismo, yo siempre he considerado que es una misma cosa y solo tiene diferentes caras, ¿no? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de construir soluciones nuevas para la sociedad, de tal manera que no dejemos a nadie atrás, o no creamos que por su origen, condición, género
u orientación sexual es diferente o su sola existencia amenaza el status quo. No va a pasar. Tenemos que abrirnos, tenemos que ser incluyentes y sobre todo porque México lo merece. México no es la colonia Roma o Condesa, ¿no? O sea, México es muy complejo y si queremos tener un país realmente desarrollado en todos los sentidos, tenemos que verlo en toda esa complejidad. Entonces yo les agradezco de verdad que me hayan dado la oportunidad. No sabía que iba a durar tanto, pero yo le pido a Arturo y a ustedes que me vuelvan a invitar porque la pasé increíble y además me sentí apapachado y escuchado sobre todo. Gracias, Pepe. Muchas gracias, Pepe. querido. Gracias. Un abrazo. Hasta Gracias, luego. Pepe. Bye. Suerte. Bueno, señor productor, vuelve usted a mandar. ¿Para qué le hacemos? Bueno, yo padre, ¿no? yo lo que quisiera comentar al respecto es, me gusta la visión de Pepe en ese sentido. En la modificación de cosas, lo que yo quisiera nada más es que no se perdiera la objetividad. Hay que ser objetivos y valorar los hechos y valorar la capacidad o inteligencia de las personas. A mí, ¿qué más me da? ¿Cómo se llame? ¿De dónde venga? Sí cumple con los objetivos a los que nos estamos acercando o dirigiendo, ¿no? Sí, señor. Y finalmente, como decía él, ¿no? Esta onda de las cuotas, pues, es necesaria. Un día no lo será. Un día, por muchas mujeres que lleguen, si son incompetentes, pues ninguna quedará y será seleccionada la mejor persona, ¿no? Cuando nos veamos así, como personas nada más, ¿no? Como alguien que llega para solucionarte un problema en un trabajo o que es seleccionado de acuerdo a sus capacidades y no a si me gusta, si está fea, si está gorda, si está moreno, si está chaparro, si está alto. Un día va a ocurrir. Y también creo que el discurso, o sea, las cosas suceden cuando les ponemos nombres, se cargan de, o sea, dimensionarlo, lo que dice Lalo, pues. Esta parte del victimismo que al final lo que hace es nada más buscar reflector en muchos sentidos. O sea, mucha gente se ha subido al tema básicamente por tener un reflector, ¿no? Yo lo que creo es que, por ejemplo, digo, hablando, por ejemplo, de la parte actoral, la queja generalizada es que existen estereotipos, ¿no? Para los papeles que interpretan gente morena o rubia o etcétera. Yo lo que quisiera ver eventualmente es que eso cambie, ellos generando su propio lenguaje cinematográfico, ellos creando sus propias cosas. No significa, vaya, estás dentro de las mismas condiciones de producción, pero empiezas a cambiar el lenguaje. Es decir, no exiges que a alguien que te dé el papel, tú hazlo, tú créalo, júntate con las personas y genera un discurso diferente. Eso es lo que yo quisiera ver. Bueno, también será cuestión de oportunidades, ¿no? De dónde están puestos los dineros, las relaciones. O sea, al final sí somos parte de la misma estructura. Con un teléfono celular y YouTube tienes, Mike. Pero que pegue, que sea distribuida. Ahí viene el reto, ¿no? Estructuras, sí, es un reto. Ahí viene el Por eso reto. te tenemos a ti. Exacto, para eso me tienen a mí. Sí, señor. Para hacer tu propio stock. Despídanos, por favor. Con mucho gusto, señor productor. Pues, un placer haber estado en este debate. De veras que sí, estuvo bien padre. Estuvo padre, padrísimo. Pepe. Muchas gracias, Alicia, por todos tus comentarios. Como siempre, acidita y puntual. Lalo Albornoz, muchas gracias, señor, por todas sus puntualizaciones y por defender, abogar por el diablo siempre, que esa es la parte importante. Ahí está atrás mi diablo, amiga. Cevichín Condesa, amigo. Míralo. Mío. Muchas gracias por ser la parte madura a veces de este debate, a veces no, pero siempre muy apasionado. Muchas gracias. Muchas gracias. Y voy a tener que encontrar algún otro apodo para mi hermano, al que le digo el negro, desde que nació. Entonces, para ser políticamente correcto, a ver qué se me ocurre. Yo no creo que tengamos que llegar a eso, ojalá. Señor productor, gracias por quedarse, por no abandonarnos en este puntiagudo por no tema. quedarse de decoración. Muchas gracias. Antone. Muchas gracias. Siempre un gusto. Nos estamos viendo. Ya saben, no se vayan, nada más voy a detenerlo. Digan adiós.